Muy buenas noches, El Salvador. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias al Creador porque nos da la oportunidad, por supuesto, de una noche y disfrutar todos juntos la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de un tema energético. ¿Por qué? Porque vamos a estar abordando el caso de la CEL Enel. Vamos a estar hablando desde la perspectiva de la comisión que ha investigado este tema dentro de la Asamblea Legislativa. Ciertas manifestaciones de esas autoridades de los Estados Unidos en torno a este tema y, por supuesto, siempre enmarcado dentro del tema energético, donde el señor fiscal general de la República abrió una investigación con relación al tema del Chaparral. Antes de iniciar esta entrevista rápidamente y darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos este tema dándole la bienvenida a nuestros invitados. Con mucho gusto, le damos la bienvenida al licenciado Jaime Valdés, diputado del partido FMLN. Un placer tenerlo acá, diputado. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Edwin. Un saludo al pueblo salvadoreño. Bueno, ya lo anunciaba usted también nos acompaña el ingeniero Edwin Zamora, diputado del partido Arena. Ingeniero, un placer tenerlo acá nuevamente. Hola, Sergio, gusto estar contigo nuevamente. Jaime, qué gusto verte. Amigos televidentes, un gusto estar con ustedes esta noche. Sí. Arrancamos sobre este tema que ya habíamos adelantado, un tema energético, y para ponerlos en contexto rápidamente les cuento que el informe parcial de la comisión a la cual pertenecen los diputados dieron conclusiones en el cual señalaron a funcionarios de 1999 al 2004, cuando el acuerdo fue firmado. Además, se dijo que el Estado no debe de pagar por los excesos que en algún momento pudieran haber realizado estos funcionarios y que había que remitir las diligencias a la brevedad posible al Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Actuaciones realizadas para investigar el posible enriquecimiento ilícito del expresidente Francisco Flores, Miguel Lacayo, ministro de Economía en su momento, y el expresidente de la Autónoma, Guillermo Solván, que sea dicho de paso, la semana pasada dio conferencia de prensa. El señor fiscal general de la República salió al paso desmintiendo que no se le está investigando. Arranco rápidamente, licenciado Valdés, para conocer un poquito desde la perspectiva de su partido, de su persona, con relación en esta comisión y el tema puntual. ¿A qué se ha llegado? ¿Cuál es el convencimiento que ustedes tienen luego de haber llamado a determinados exfuncionarios para que rindieran declaración en esta comisión? Bueno, las conclusiones que la comisión llegó fue que los funcionarios que estuvieron en ese tiempo estuvieron bajo su responsabilidad la administración de CEL, en la administración del expresidente Francisco Flores, se excedieron de sus atribuciones que la Constitución y la República de El Salvador les da para administrar ese tipo de instituciones, valga la redundancia. Las conclusiones fueron en torno al expresidente Francisco Flores, al exministro Miguel Lacayo, al presidente de CEL, Guillermo Solván, y otros funcionarios que estuvieron en la administración en ese periodo. Se señaló también responsabilidad para los superintendentes que estaban fungiendo en ese momento en la Superintendencia de Electricidad, y la conclusión fue que, como te decía anteriormente, ¿no? Se excedieron de sus atribuciones y de acuerdo al marco legal existente, lo que la Ley General de Electricidad establecía y la Constitución, ¿no? Después, posteriormente, la resolución que la Sala de lo Constitucional emite, pues se corrobora que efectivamente los funcionarios de aquel momento no estaban facultados para llevar el proceso que se ejecutó en aquel momento. Y luego se remitieron las diligencias a la Fiscalía para efecto de que determinara si hubiese algún tipo de enriquecimiento ilícito, pues porque realmente las actuaciones que realizaron estos funcionarios arrojaban dudas al respecto. Y especialmente en aquel momento, si tú te recuerdas, que hubo un impedimento para que se investigara al expresidente Francisco Flores en el capital que él poseía cuando culminó su periodo en la sección de probidad. Si no más me recuerdo, fue el exmagistrado Juan Ulises del Dios Guzmán el que estuvo al frente de esta interpretación de que no tenía facultades la sección de probidad, si no más me recuerdo, con temor a equivocarme, el que dio pauta para impedir la investigación de el patrimonio del expresidente Francisco Flores.
Y luego llama la curiosidad que en este proceso se pierdan los expedientes nuevamente. A eso iba, licenciado. En aquel entonces fue el licenciado Pino Cáceres quien estaba al frente de esta institución. Y renunció a causa de... Y renunció, pero ahora nos damos cuenta que ciertamente esta documentación, porque la Corte, la Sala de lo Constitucional, ya ordenó que se remitieran a la Fiscalía, pero esta información se perdió en el despacho del expresidente Agustín García Calderón. Entonces llama la atención, ¿verdad?, que realmente hay una actitud constante. Debe de investigar la pérdida de estos expedientes de la Fiscalía. Pues porque lo que te arroja es duda, porque en aquel momento no se investiga, se impide que se investigue, y hoy resulta que se pierden los documentos relativos a la declaración de patrimonio del expresidente Francisco Flores. Entonces uno puede ir concluyendo que hay algo que ocultan, o indicios de actuación, por las actuaciones que conocemos, que algo se oculta. Ok, ingeniero, ¿Arena está de acuerdo con este informe parcial que la comisión hasta este momento remitió a la Fiscalía General de la República? No, nosotros hemos expresado con mucha claridad nuestro desacuerdo con ese informe. De hecho, nosotros presentamos un informe de 14 páginas, el cual tenemos aquí, explicando por qué no estábamos de acuerdo con ese informe. Y realmente, antes de entrar en ese detalle, yo quisiera hacer una reflexión. A Jaime yo le tengo mucho aprecio, y en este mismo programa hace algunos meses yo mencioné que le reconocía cómo manejaba de bien la comisión, muy ordenada, muy serio. Es el presidente de la comisión. Es el presidente de la comisión, entonces a él le compete manejar la comisión. Sin embargo, para mí fue una gran decepción cómo la comisión terminó amarrando este informe disque parcial. Digo disque parcial porque la comisión presentó ese informe en agosto del 2013, hace 8 semanas. No nos hemos vuelto a reunir. Que si es parcial, nosotros hemos insistido que se investigue eso y que se investiguen otras cosas relacionadas con... ¿No ha habido llamamiento o la gente ya está en campaña electoral? No, porque las otras comisiones funcionan. Entonces esta comisión no se ha vuelto a reunir. Entonces la gran interrogante es por qué no ha habido convocatoria. ¿Quién hace la convocatoria? ¿El presidente de Valdés? El presidente la debería de hacer, bueno, me imagino que... Pero sigamos, yo digo que también fue una gran decepción porque preparan un informe y en cuestión de una semana, sin mayor análisis, sin mayor debate, una comisión que pasó organizada desde febrero hasta agosto, no nos permitieron llevarlo al seno de la fracción. Yo casualmente me tomé una semana, esa semana de unas vacaciones personales porque eran cerca de la semana de agosto, pedí permiso en la asamblea, no tuve la oportunidad ni siquiera de ver ese informe. Yo estaba fuera del país cuando el informe fue presentado. Entonces... su suplente tampoco tuvo oportunidad de verlo. Él estuvo ahí y pidió que nos dieran el tiempo para analizar ese informe en mayor profundidad y poder revisarlo y poder reflejar lo que verdaderamente había sucedido en la comisión. Lo que es más sorprendente del informe es que tuvimos 12 invitados, de los cuales uno, el primero que llegó, fue el abogado por parte de CEL para el tema de los arbitrajes. El resto, todos los otros funcionarios que se invitaron, todos dejaron plasmado con mucha claridad que había sido un proceso transparente, que había sido en el marco legal bajo la Ley General de Electricidad en el artículo 119 y 120. Todos demostraron el beneficio que este arreglo le había traído al país. Y no solo eso, nosotros insistimos con Mario Valiente, el otro diputado de Arena, que se llamaran a funcionarios del actual gobierno y del gobierno pasado, que fue donde todo el conflicto inició. Nunca lo hicieron, nunca lo quisieron hacer. Entonces a nosotros nos sorprende que escuchando el testimonio, escuchando el mensaje y las exposiciones de todos los funcionarios que llegaron, donde no hay ningún indicativo, donde no hubo ningún señalamiento de las cosas que están plasmadas en el informe, después sale un informe de esta naturaleza. Nosotros creemos que si la comisión está haciendo un trabajo responsable, debe de reflejar los hallazgos que se encontraron durante el proceso de la comisión. ¿Pero qué es lo que pasó? Todos los hallazgos, resumimos todo lo que se preguntó, escuchamos todo lo que vinieron a testificar, pero salimos con unas conclusiones similares
por no decir idénticas, a las conclusiones que ya se tenían antes de que comenzara la comisión. Entonces, para eso, mejor ni hubiéramos perdido el tiempo de todos nosotros por 6 meses. En un rotativo leí, ingeniero, que también Arena le llamaba la atención por qué en este momento se divulgaba en un momento electoral. Sí, yo quisiera que analicemos, es un poco complicado. Aquí hay un cronograma un poco de la historia eléctrica de El Salvador. Y en el 2001 se inicia la búsqueda del socio estratégico, en el 2002 ya entra el proceso más en serio y en él gana esto a mediados del 2002 y se firma en junio del 2002 el contrato. Este contrato estuvo muy bien por varios años. De hecho, a raíz de la firma del contrato, la generación eléctrica de geotermia, o sea, de vapor, como funciona la geo, subió de 900 gigawatts al año a 1.400 y pico de gigawatts al año, un poco más del 50%, como el 52-53%. Y mientras eso sucedía, todo estuvo maravilloso. Lo curioso, y es más, fíjense que aquí tengo 2 cartas, una que ya fueron presentadas a la prensa, pero una del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y del presidente de la CEL de aquel momento, Nicolás Salume, donde dice con claridad el beneplácito que ellos tienen por esta sociedad, que es muy bueno para el país. ¿Ve? Aquí está la carta del expresidente Saca enviada al presidente de Italia, diciéndole lo maravilloso. Deseo reiterarle, señor presidente, nuestro interés de continuar estrechando aún más las excelentes relaciones que existen entre nuestros países. Relacionado con, y comienza diciendo en la fecha del 4 de noviembre del 2005, relacionada con la importante inversión de Enel en El Salvador. Ok, ¿la podemos mostrar también? Sí, aquí está la carta. Y también 2 días antes, el 5 de diciembre del 2005, ahí está firmado por el expresidente Saca, y dirigida al excelentísimo presidente de Italia. 2 días antes, el presidente de CEL, Nicolás Salume, manda una carta en el mismo sentido. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué comienzan en esto en el arbitraje? Porque, fíjense que qué casualidad que 3 meses más tarde, en el 2006, se traspasan las acciones de la GEO, que le pertenecían a la CEL, una autónoma del gobierno, se las traspasan a la INE, SADCB, una sociedad anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente todas las utilidades que generara la GEO se podían ir a la INE y no tiene el escrutinio que tiene una autónoma. Fue 2 años más tarde, 2 años y medio más tarde, cuando Enel presenta la demanda de arbitraje después de haber tratado de agotar la discusión, ¿no?, de todo ese tema. Pero cuando uno se pone a analizar cómo han sido las utilidades de la GEO, quizás eso explica el problema. Aquí podemos ver en números un poco, antes de que la sociedad se formara con Enel, la GEO perdía dinero. Fue entrando en él, haciendo los ajustes técnicos que se requerían, creando las eficiencias necesarias, y la GEO comienza a tener utilidades de 4 millones, 14, 13, 9, 23, 29 millones, hasta el último año que tuvieron en el 2012 120 millones de utilidades después de impuestos. En ese periodo, las utilidades totales después de impuestos fueron 426 millones de dólares y el impuesto sobre la renta pagado fue 148 millones de dólares. Entonces, obviamente había un interés económico de que ese dinero se quedara en la INE para poderlo usar el gobierno de alguna manera que no tuviera el escrutinio ni de la Corte de Cuentas ni de la Asamblea Legislativa. Ok, reacciones, aguántame un ratito, ingeniero. Licenciado Valdés, conocer un poquito sobre lo que acaba de decir el ingeniero Zamora. Realmente... Primero, sobre qué elementos se consideraron para generar este informe, ya que él esbozaba en su momento que no se estaba realizando convocatorias, ni tampoco se llamaron a funcionarios de este gobierno. Y por último, como conocimos nosotros en este medio de comunicación, en diferentes entrevistas que hemos tenido nosotros acá,
a última hora se encontró aquel famoso informe del Deutsche Bank. ¿Qué se generó para poner Mira, realmente informe? Edwin no ha dicho nada nuevo. Tony saca de las administraciones de Arena. Estamos hablando de las administraciones de Arena. O sea, resulta lógico que su planteamiento sea en defensa de lo que se hizo en esas administraciones. Sí, ¿quién ignora que Tony Saca fue presidente y postulado por el partido Arena? Es lógico las explicaciones que planteas, Edwin. Ahora, y hasta él mismo ha cuestionado al expresidente Francisco Flores. Tú conoces el cuestionamiento que Edwin ha hecho sobre la actitud y comportamiento de Francisco Flores. Eso es lo que se ha investigado. Ahora bien, veamos el tema sobre por qué las dudas de la administración. Primero, fíjate que cuando tú lees la ley de electricidad, un tan solo artículo, que es el artículo 119, que ya lo citó Edwin, es el marco jurídico que ellos citan para llevar todo ese proceso de contratación del socio estratégico, que en realidad fue una privatización, porque cuando en él pide que se le transfieran las acciones de la GEO, las acciones que representan el patrimonio de la GEO, por tanto, hoy fuera mayoritariamente en él la propietaria de la GEO, y fue ese el mandato que le dieron, privatizar. No fue ese, fue un proceso de privatización encubierto, y eso quedó a la luz pública. Por otra parte, referente a las actuaciones del presidente de la CEL, el ingeniero Solván, igual establecimos que la única atribución que le daba el artículo 119 era reestructuración, para que hubieran mayores operadores en el sistema de transmisión y generación de energía eléctrica. Operadores, no le dijo transfiera el capital de CEL a otras instituciones, no le dijo transfiera a particulares el patrimonio de CEL, y eso fue lo que hicieron. Ahora, el marco jurídico no establecía esas facultades para ninguno de los funcionarios que estaban fungiendo en ese momento. Pero sobre todo, fíjate que ha citado Edwin a los funcionarios y la declaración de los funcionarios que tuvimos en el seno de la comisión. Y llamaba la atención que todos padecían casi de amnesia. No se recordaban de muchas cosas y datos que nosotros les pedíamos sobre ese proceso. Funcionarios de aquel entonces. Guillermo Lacayo. Él dijo que no tuvo nada que ver en eso, aunque después Guillermo Solván mandó una carta que se había ejecutado lo que él pedía en una misiva, que él le solicitó que se transfirieran todos los recursos en aquel momento a la GESAL. Los superintendentes, el licenciado José Luis Trigueros, si no más me recuerdo, dijo que él no tuvo nada que ver en ese proceso, siendo el responsable de la institución que debería de velar por el funcionamiento en la distribución y generación de la energía eléctrica. Ahí está la cartita, ahí la tenemos en el seno de la comisión, dijo, no, si yo no tuve nada que ver en eso. O sea, ¿te imaginas un funcionario diciendo eso, siendo el competente, el que tenía la atribución de la ley, de acuerdo a la ley, de supervisar estos procesos? Entonces uno le llama la atención que, y de acuerdo a lo que investigamos y a lo que preguntábamos, la mayoría de funcionarios expresaron que no se recordaba qué sucedió en esos momentos. Incluso cuando le cuestionamos a Guillermo Solván que por qué la Corte de Cuentas no había supervisado esos procesos, lo que respondió que no se acordaba, que no sabía por qué. ¿Te imaginas ese tipo de respuesta? Entonces, y al revisar todo el proceso que se llevó, llevamos a la conclusión que realmente, y de acuerdo a la Constitución y al marco jurídico de la Ley General de Electricidad, no estaban facultados para llevar todo ese proceso. Y sobre el documento que mencionas del Deutsche Bank, sí, no apareció. O sea, creo que tienes mala información. No, acá lo dijeron. No. Que había aparecido a última hora. No ha aparecido. Realmente no apareció. No apareció. Lo que apareció es un memorándum. Otro documento que saber que exista. Saber qué es. Puedes ir al seno de la comisión, okay, y lo que existe es un memorándum donde informa un diagnóstico país, donde le dan a los supuestos personas que van a participar en la licitación información sobre el estado de la energía eléctrica en el país, okay, y el ambiente de inversiones en el país. Pero el informe final del Deutsche Bank nunca apareció, okay, y eso consta en la Fiscalía en el informe. Pero además, antes de entrar al proceso de cogitación del socio estratégico, cambiaron el sistema contable y devaluaron todos los bienes de la CEL, y eso consta en el informe, para poder llevar a este proceso. ¿Te imaginas ese tipo de acción?
Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial en 8 en punto. Al regresar, vamos a escuchar reacciones, por supuesto, de lo que acaba de esbozar el presidente de la comisión, esta que investiga dentro de la Asamblea Legislativa. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Antes de irnos con el diputado Zamora, puntualmente, ¿por qué no se ha llamado, no se ha convocado a la comisión? Mira, pasamos como 2 semanas preparando toda la documentación. Tú no sé si estuviste presente o el medio de comunicación. Estuvimos presentes como canal, sí. Estuvo presente cuando fuimos a entregar la información al fiscal. Sí. Según el acuerdo y las recomendaciones de la comisión, ¿verdad? Era una documentación bastante voluminosa. Tuvimos que certificar 3 copias, una para la Fiscalía, uno para la sección de probidad y otra para la Corte de Cuentas. Realmente fue un trabajo bastante tedioso porque teníamos que certificar todos los folios. Realmente hay que reconocer el esfuerzo que hizo el equipo técnico de la comisión para poder sacar adelante el trabajo que se tenía de frente, ¿no? De tal manera que esa fue una de las circunstancias por las cuales nos ha estado convocando, que teníamos que llevar una fiel copia de toda la documentación que está en el seno de la comisión, las grabaciones magnetofónicas que constan en el seno de la comisión, que tuvieron que reproducirse y transferirse a las instituciones que se recomendó que continuaran con la investigación. Esa ha sido una de las causas que realmente ha motivado la falta de convocatoria. Y en otras circunstancias, como 2 sesiones plenarias que ha habido en la fecha, ha coincidido con la fecha de convocatoria. Ok, diputado Zamora, ¿qué opina de las declaraciones del expresidente de CEL, Guillermo Solván, en torno, en este caso que estamos hoy por hoy planteando, de que en efecto aseguró que se había iniciado una privatización encubierta cuando CEL trasladó acciones a la INE? Esto se dio en el 2006 por un acuerdo de junta directiva y se traspasaron un poco más de 186 millones de dólares. Por favor. Precisamente nosotros hemos señalado eso desde el principio. De hecho, hay una pieza en la comisión donde nosotros pedimos que se investigue el Chaparral, la 5 de noviembre y la transferencia de las acciones de la INE, de CEL a INE, las acciones de la GEO, porque sentimos que en eso, y vemos que ahí es donde está el problema, el meollo de todo esto. Ha sido lamentable que no hemos podido continuar, hemos perdido estas 8 semanas. Realmente respeto lo que dice mi colega Jaime, pero se presentaron esos informes y realmente llama la atención que hasta el presidente de la Asamblea fue de mensajero a entregar los informes de nuestra comisión. No es normal. Fue un tema totalmente mediático. O sea, yo comparto las declaraciones que hizo el ingeniero Solván, donde dice que este es un acoso político realmente. O sea, ven que aquí hay una oportunidad y buscan la forma de golpear a Arena. Y si quisieran golpear a Arena, que busquen, se vale que en política quieran hacer estas cosas. Lo que no se vale es que le hagamos un daño al país como el que se le quiere hacer en este caso. Cuando Mario Valiente y este servidor asumimos participar en esta comisión, nosotros dijimos muy claramente que nosotros estábamos dispuestos a ir al fondo de esto, no importa cuáles eran las consecuencias, siempre y cuando investigáramos la verdad de lo que había pasado. Lo sorprendente es que llegan unas conclusiones sacadas de la manga, nada que ver con los testigos que llegaron. Lo bueno en la Asamblea es que están grabadas toditas las reuniones de comisión. Entonces, alguien que verdaderamente esté interesado en saber lo que pasó ahí, independientemente de lo que diga mi colega Valdés o este servidor, puede ver esas grabaciones magnetofónicas y llegar a sus conclusiones. Si es cierto que los testigos lo que nos dijeron llevan a las conclusiones que da el informe. O sea, en ningún momento nadie habló de tema de enriquecimiento ilícito, nadie llegó a cuestionar ese tipo de cosas. El cuestionamiento era si era legal, si era transparente. Aquí no lo ando conmigo, pero lo he enseñado en muchos programas, todas las publicaciones que hubieron en el 2002 alrededor de esta transacción. ¿Y por qué en ese momento, si era tan oscura la cosa, por qué no lo dijeron en ese momento? Todo el mundo estuvo muy complacido y todas las comunicaciones de todos los medios fueron que qué bueno que era esta inversión para el país. Y de hecho ha sido buena. Es más, lo lamentable es que a partir del 2008, cuando comenzó este problema,
El Salvador no ha aumentado capacidad de generación geotérmica en 1 mega. O sea, si vemos la gráfica, creo que aquí tengo una de esas gráficas de cómo incrementó la generación geotérmica en el país, nos damos cuenta que la generación geotérmica crece aceleradamente. Sí, aquí no lo encuentro en este momento, pero crece aceleradamente del 2002, que se firme el acuerdo, al 2008. Y el 2008 en adelante sigue plana. Cuando el país necesita energía de bajo costo, es importante que ese aumento de capacidad en generación, dicen los expertos que hay más de 400 megas de capacidad posible de explotar en el subsuelo de El Salvador, y ahorita estamos explotando como 150. La demanda total del país hoy por hoy es como 900 megas. Entonces, solo con geotermia podríamos cubrir casi la mitad de los requerimientos energéticos del país. Pero como estamos complicados, con temas politizados, en vez de temas técnicos que van a resolver los problemas del Salvador, entonces todas esas inversiones se paran. Hace poco acaba de salir una licitación de 355 megas de generación de carbón o de gas. Todo el mundo estaba muy feliz, particularmente los funcionarios involucrados en esta licitación, que 15 compañías retiraron las bases de la licitación. Por lo menos 2 expresaron que mientras no hubiera certeza jurídica en el país, ellos no podían invertir bajo estas condiciones en el país. Solo 2 del total de 15 presentaron ofertas. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué mensaje le estamos mandando como país al mundo y a los inversionistas? Yo puedo comprender que Jaime y que sus colegas del FMLN, teniendo un sesgo tan profundo ante empresa privada, cuestionen una transacción de esta naturaleza. A regañadientes logramos pasar la ley de socios públicos privados, que es una necesidad que el país tiene. ¿Cómo vamos a sacar a los salvadoreños de la pobreza? ¿Cómo vamos a generar empleos dignos para los salvadoreños si en cada oportunidad que tenemos ahuyentamos a los inversionistas? Entonces aquí en algún momento tenemos que tomar una decisión de nación y ponernos de acuerdo todos los partidos políticos, desideologizar estos temas, porque estos temas son los que van al estómago de los salvadoreños. En esta licitación se puso una cláusula de confidencialidad. ¿En cuál? En la que usted mencionaba anteriormente. En la de los 355. Correcto. Casi, para que no se tuviera acceso a pues mire, una cosa bien curiosa ha sucedido. Normalmente en las licitaciones se abren públicamente todos los sobres en el momento que se presentan todas las ofertas. Se presentan, por decir algo, a las 9 de la mañana, se abren los sobres y ya para las 11 todos los oferentes saben cuánto ofertó su competencia y a qué precio. Lo curioso es que a la fecha no se sabe públicamente cuáles fueron las ofertas de estas 2 compañías. Entonces me imagino que había alguna cláusula de confidencialidad, pero los salvadoreños no conocemos los detalles de esa licitación. Déjeme preguntarle reacciones al licenciado, porque además de esa cláusula dice que son antiempresa ustedes. Yo lamento la afirmación sobre la actitud nuestra de la empresa privada, dice él. Realmente lo que hay que lamentar, y eso es público, los procesos oscuros que llevaron en esas administraciones. Yo no lo he dicho, si el propio diputado Edwin Zamora ha cuestionado el comportamiento del presidente Francisco Flores. ¿Quién no conoce eso? Que después se retractó de sus palabras es otra cosa. Que sea público, que se ha tratado de ocultar, investigar el patrimonio de Francisco Flores. No lo hemos hecho nosotros, son públicos y en otras instituciones como la sección de probidad de la Corte de Cuentas. Y fíjate que Guillermo Solván es prácticamente un confeso. Tú acabas de afirmar que él hace poco expresó que hubo un proceso de privatización encubierto cuando le pasaron las acciones a la INE. Y es un proceso similar. Y eso lo hizo en la administración de Tony Sack, administración de Arena. ¿Y cuál es la diferencia entre la transferencia de las acciones a la INE y la transferencia de las acciones a la GEO? Que me expliquen cuál es Te la puedo explicar. Es lo mismo. Uno, en otro caso, en él se convierte propietaria por la transferencia de acciones de los bienes del Estado. Y la INE, por supuesto, que también pasa a ser propietaria de los bienes del Estado a través de la representación de acción de capital que tienen las acciones. Por lo tanto, Guillermo Solván ha expresado
que efectivamente llevó un proceso de privatización en el caso de la GEO. O sea, tú los acabas de citar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los otros dos? ¿Verdad? Y en el mismo contrato, en los mismos términos que ellos elaboraron, está planteado ahí que las acciones al final del proceso, las acciones que quedaban en poder de la CEL se iban a transferir a una institución que es distinta a la CEL. Ahí está esa cláusula. Y son las cláusulas que elaboró Guillermo Solván. Por lo tanto, está más que claro, por lo que ha expresado Guillermo Solván, que ambas son procesos de privatización de acuerdo a los términos que él ha expresado. Y nosotros no tenemos una actitud empresarial, ya lo dije, ¿no? Lo que estamos de acuerdo, antiempresa. Lo que estamos en estos procesos de apoderamiento de los bienes del Estado, de los bienes del pueblo, de una forma oscura, con total falta de transparencia para enriquecerse o beneficiarse a particulares sin un sustento legal y sin un sustento constitucional. Y eso fue lo que sucedió en la GEO, ¿no? La GEO y el proceso que se llevó a través de, que hoy en él está, que es lo que se reclama, ¿no? Las transferencias de las acciones, que a este tiempo Enel fuera la propietaria de más del 50% de las acciones y por lo tanto fuera dueña de esos bienes que anteriormente fueron propiedad de la CEL y que sin tener las facultades se los transfirieron a una institución privada. Ok, vamos rápidamente a una pausa nuevamente. Acá en 8 en punto regresamos con un poco más porque queremos abordar, por supuesto, el tema del Chaparral. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, ingeniero Zamora. Reacciones rápidamente porque tengo el tema del Chaparral que deseamos escuchar sus análisis sobre esto. Yo quisiera dejar una reflexión. Fíjense que todo el problema y todo el evento mediático sucedió en este gobierno después de que se pierde el arbitraje y después de que se pierde el intento de nulidad. Después de eso, inmediatamente comenzó todo el tema mediático. Tanto el presidente anterior como el presidente actual tuvieron toda la oportunidad de decir qué estaba de malo con este asunto, si es que veían algo de malo. Pero no solo no dijeron que estaba de malo el presidente anterior, sino que manda una carta expresando su beneplácito y este presidente pasó todos estos años no diciendo nada, aceptando y muy bien, gracias. Entonces realmente es sorprendente como en este momento ahora lo vuelven un tema mediático. Ok, magnífico. Hablemos del Chaparral. 108 millones de dólares se pagaron. El presidente de la República arremetió el sábado pasado contra el señor fiscal general de la República preguntándole, señor fiscal, ¿qué tiene que investigar en el caso del Chaparral si todo se ha realizado conforme a derecho? Intertechne nuevamente está haciendo el dibujo, pero la montaña ya no se movió. Pues realmente esas son las cosas que cuesta entender en nuestro país, y mientras estemos en esta discusión política y más que política, politiquera, no vamos a resolver los problemas de El Salvador. El presidente debería saber mejor que ningún otro ciudadano el papel que el fiscal de la República debe de asumir. Nosotros confiamos que el fiscal va a hacer un trabajo serio y nos complace oír que el fiscal inmediatamente vio que ahí había una necesidad de investigar y ordenó que se investigara de inmediato. Ahora, oír al presidente de la República pretender casi ordenarle al fiscal que no haga una investigación porque no tiene nada que investigar, como que pone en entredicho la división de poderes que existe en nuestro país. Debemos de respetar el trabajo del fiscal e incentivar que sea lo más independiente posible y que se apegue a derecho. Y nosotros creemos que todas las investigaciones que ameriten, que se hagan de una forma seria, que lleguen a las conclusiones cualesquiera que sean, siempre y cuando sean apropiadas, se deben de hacer, independientemente quién obró, quién fue, de dónde es el que obró bien o el que obró mal. Entonces, respondiéndole también un poco a Jaime, cualquier investigación que se tenga que hacer adentro de la comisión o por parte del fiscal, que se haga, pero que sea una investigación seria, porque si no, nunca vamos a resolver los problemas que tiene El Salvador. Ahora, regresando al tema de la privatización, yo creo que quizás no se escuchó muy bien la gente que redactó ese documento, la gente que firmó el documento de la comisión, el tema de la privatización. No se traspasaron acciones,
no se traspasaron acciones, como fue el caso cuando se traspasaron las acciones de la CEL a la INE. En el caso de Enel, en base a la inversión que hicieran, se emitían nuevas acciones. Entonces, el gobierno sigue teniendo las mismas acciones que tenía originalmente y más. No traspasó nada de su propiedad. En ese sentido, no privatizó nada, sino que esta era la empresa del gobierno, seguía teniéndola y se hizo esta ampliación, y por esa ampliación se le emitieron acciones nuevas. Entonces, es muy diferente lo que pasó en el 2002 y de ahí en adelante, de acuerdo al contrato, que lo que pasó en el 2006. Ok, licenciado Valdés, con el tema del Chaparral, hay un amigo televidente que dice: Sergio, el Chaparral lo hizo el expresidente Armando Calderón Sol, sin ningún estudio, e inundaron algunas tierras para realizar el embalse, y resulta que al final pasaron la obra porque como no hubo un estudio, se dieron cuenta que la montaña se movió. ¿Cuál es su opinión? Sí, incluso andaban ahí presionando a la gente para comprarle las parcelas aledañas para poder hacer esa obra. Pero antes quiero aclarar, con el caso de la GEO, es que realmente es, como dije en un momento, es un proceso bien amañado, porque hasta se quitaron el derecho de suscripción preferente de acciones, la CEL, en el documento que se suscribió para escoger el socio estratégico. Se quitan el derecho, le quitan a CEL el derecho de la suscripción preferente de acciones y se lo transfieren a la GEO, a ver cómo se llamará eso, ¿cómo se llama? Sí, a Enel, a saber cómo se llamará eso. El hecho de que Enel en este momento esté pidiendo las acciones de más del 50% del capital de la GEO, a saber cómo se llama eso. Y las acciones representan capital, y solo hizo una inversión como de $100 millones, y lo que está pidiendo es mucho más, que lo pudo recuperar en un par de años, a saber cómo se llama eso. Entonces, fue un proceso de privatización encubierto, o sea, a luces de cualquier análisis somero del proceso que lleva, es una privatización encubierta. En el caso de las investigaciones del Chaparral, mira, realmente nosotros creemos que todo lo que se lleva y haya dudas hay que investigarlo. Y nosotros por eso hacemos énfasis en el caso de la CEL Enel, porque hay muchas cosas que dan dudas. Bueno, o sea, lo vuelvo a repetir, ¿cómo han tratado de encubrir o de cubrir o de obstaculizar la investigación del patrimonio de Francisco Flores? Hasta hoy, hasta esta fecha, existen acciones para evitar que se investigue el patrimonio de Francisco Flores. Ahora, el Chaparral se inició igual en las administraciones de Arena, o sea, ese proceso no es de hoy. Y si el fiscal tiene algunas dudas, nosotros compartimos que deben investigarse, estamos abiertos a que se investiguen todos esos procesos. De tal manera que de nuestra parte no habrá una actitud de tratar de encubrir procesos que no están conforme a la Constitución y a la ley. Ok, vamos a otra pausa. Al regresar, participación ciudadana en 8 en punto. Volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Saludo rápidamente a mi productora Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados y también a nuestra audiencia. Emilio Monterrey dice: no olviden preguntar a sus invitados qué opinan de la última encuesta. Dice Ninrod Benítez: una pregunta por si el señor Zamora tomó lo que dijeron en la comisión los exfuncionarios. Todo estaba bien, ¿por qué los demandaron? Dice Roberto: firmado el contrato casi de inmediato, se firman condiciones de total ventaja para Enel. ¿Cómo puede defenderse esto? Dice Carlos Puente: si el caso CEL Enel no es corrupción, entonces cerremos la tienda y vayámonos mejor a descansar. Dice Mauricio Acosta: sería bueno explicarle al diputado Jaime Valdés la diferencia entre la privatización y el asocio estratégico. Dice Salvino: ingeniero Zamora, no defienda la corrupción, usted mantiene una buena imagen, deje que juzguen a los corruptos aunque sean de Arena. Dice Juan Carlos Sura: ¿quién cree Edwin Zamora es el presidente requerido por a la Fiscalía en una investigación por el Servicio de Investigaciones Internos de los Estados Unidos? Ninrod Benítez dice una pregunta: si de verdad el informe que se perdió dice lo que ha dicho el señor Zamora, entonces ¿por qué se lo robaron? Dice Napo Guzmán: ¿tiene responsabilidad Francisco Flores? Pregunta el turista. Dice Edwin Zamora: se ve que es un político que quiere algo bueno para el país. Saludos.
Nimrod Benítez dice otra pregunta: ¿por qué no se ponen más enérgicos con esta investigación, señor Valdés? Juan Carlos Sura también dice por acá: el contrato CEL-ENEL, más allá de lo ideológico, fue corrupción de Francisco Flores y sus socios. Usted y otros areneros lo saben, dice Herbert Flores. ¿Quiénes son los funcionarios de este gobierno que hace 4 años eran pobres y hoy millonarios? Emerson Paniagua dice: no se le vaya a pasar preguntarle por la petición del Servicio de Investigaciones Internos de los Estados Unidos. Hasta acá llegamos con la participación ciudadana de esta noche. Ok, tengo 1 minuto para cada uno de ustedes, pero obviamente necesito que me reaccionen. El presidente Funes reveló que Impuestos Internos de los Estados Unidos ha solicitado a la Fiscalía investigar un presunto caso de defraudación fiscal y lavado de dinero que involucra a exfuncionarios y a un expresidente. No mencionó nombre, pero inequívocamente nos lleva a pensar el presidente Flores. Por favor. Yo creo que sería irresponsable ponerle nombre a una acusación de esa naturaleza. Creo que debemos de investigar si existe una denuncia de ese tipo, debe de investigarse, debe llegarse al fondo, y si hay pruebas y dentro del marco jurídico se encuentra que hay culpas, tiene que proceder la ley. Y lo mismo dijimos en el caso de CEL-ENEL. Lo que pasa es que en el caso de CEL-ENEL, aparte de las apreciaciones que diferentes personas puedan tener, y con todo mi respeto les digo, nosotros dedicamos muchas horas a investigar ese caso y no la vimos. Si hubiéramos visto eso, les aseguro que hubiéramos sido los primeros en denunciarla. Tanto Mario Valiente como este servidor, no nos importaba de qué partido fueran los involucrados. Si había pruebas de actos al margen de la ley, nosotros hubiéramos sido los primeros en denunciarlo. Pero en el caso específico ese, como cualquier otra cosa que pudiese estar al margen de la ley, y si así se prueba, debe de perseguirse. Tengo poco tiempo, por favor, reacciones. Gracias. Realmente los indicios por lo que sucede en el país señala un expresidente que ha sido mencionado en muchas ocasiones por actos de corrupción, ¿no? Pero lo mejor sería que se pida el informe a las autoridades estadounidenses para hacer contribuir y colaborar con las autoridades en ese proceso de investigación. Y si coincide con el mismo personaje, pues no estábamos equivocados en hacer ese señalamiento. Si se trata de otra persona, pues igual no hay que seguir los procesos que corresponden. Así es que las autoridades deben de estar a la expectativa para tomar las diligencias del caso. Ok, magnífico. Un amigo televidente pregunta lo que usted decía, que no fue en el periodo del expresidente Armando Calderón Sol que se privatizó el Chaparral. Sí, precisamente. O se concesionó, mejor dicho, se concesionó. Yo creo que nuestros amigos televidentes tienen que entender que la mayoría de los proyectos de esta envergadura, los proyectos hidroeléctricos o geotérmicos, son proyectos que se comienzan a estudiar por muchísimos años. Comienza el análisis desde mucho tiempo antes, la factibilidad. A mí no me extraña que posiblemente en gobiernos anteriores ese estudio se comenzó a hacer, pero la licitación se hizo a finales del ejercicio del gobierno pasado, y todas las anomalías que hemos visto con eso se han dado entre eso y ahora. Ok, con eso nos quedamos. Diputado, un gusto que nos haya acompañado. Estamos a la orden. Ingeniero, siempre es un gusto tenerlo acá. Un gusto. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez. Hoy, martes 8 de octubre del 2013, así están las cosas en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.